Hola, me llamo Arwen Cabán y hoy vengo a hablarte de la terapia EMDR. Vamos a abordar esta herramienta terapéutica revolucionaria que promete ofrecer una nueva perspectiva en el tratamiento de traumas y problemas emocionales. La terapia EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing en inglés, en español la traducción sería desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Vamos a explorar cómo esta técnica se integra en nuestro entendimiento del sistema de autocuración del cerebro y cómo puede ayudar a desbloquear los mecanismos naturales de procesamiento adaptativo de la información, PAI. P-A-I. Todos, bueno, casi todos, al nacer llevamos de serie un sistema de autocuración. El sistema inmunitario nace como nosotros en pañales y poco a poco va madurando hasta ser capaz de enfrentarse de forma exitosa a nuestro entorno. Son las bacterias, virus y patógenos de nuestro alrededor, junto con nuestra dotación genética, más la alimentación, la contaminación o pureza del aire que respiremos, el clima, etc. A todo esto lo vamos a llamar contexto, ¿ok? Todo esto son los determinantes de cómo de bueno va a ser nuestro sistema inmunitario. Este mecanismo de autocuración también lo tiene nuestro cerebro. En este caso hablamos, en lugar de glóbulos blancos o linfocitos, de neuronas y partes del cerebro que se responsabilizan de digerir, metabolizar, procesar lo que nos va sucediendo. Esas experiencias negativas que vivimos todos y que vivimos todas, bienvenidos al club, lo vamos metabolizando, desechando aquello que no nos sirve y asimilando, aprendiendo lo que necesitamos. Por lo general, la integración de las experiencias sucede durante una fase del sueño que llamamos la fase REM y también durante el día, aunque no nos demos cuenta. En la integración emocional ya veremos, aprendiendo un poquito sobre el círculo de seguridad, que la organización de los sentimientos, el acompañamiento, tiene mucho que ver con esa integración. Es también en esta fase del sueño, en la fase REM, en la cual vamos a tener sueños. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que has tenido una discusión con un compañero de trabajo o con una compañera. Después de la discusión estás frente a tu ordenador muy disgustado, muy enfadado, molesto, dándole vueltas a lo que habéis hablado. A la hora de la comida lo comentas con alguno de tus compañeros, el cual te da su punto de vista y te dice cómo ha llevado ella o cómo llevaría ella o él una situación similar. Puede que te ayude a poner palabras, organizando esa experiencia emocional con acompañamiento. Después, de camino a casa, mientras conduces, piensas un poquito más sobre ello, reflexionas. En casa lo compartes con tu pareja y puede que te desahogues un poco. Al irte a dormir durante la fase REM, tu sueño va a coger lo que ha sucedido durante el día con el compañero, pero también la forma en que lo has afrontado después. ¿Okay? Todas esas vueltas por la cabeza que han pasado, lo que te ha dicho tu compañera, ese viaje en coche, ¿okay? Lo que has compartido con tu pareja, va a coger también contenido de sucesos anteriores en los cuales hayas tenido discusiones quizá con otros compañeros de trabajo, con otros amigos, ya que el cerebro funciona por asociación y va a procesar lo ocurrido, consiguiendo que por la mañana estés más sereno y con una idea quizá más clara sobre cómo abordar el problema. Bueno, lo cierto es que esto sucedería si tu sistema de procesamiento o si el sistema de procesamiento adaptativo de la información no estuviera bloqueado o impedido por otras formas de procesar la información. Lo que ocurre es que esto puede ocurrir. Siendo con este ejemplo, imagina que este fuera realmente un problema para ti, que con frecuencia discutieras y notaras que todo el enfado y la rabia no se van simplemente pasando una noche, no se van con un organiza mis sentimientos, ¿okay? No se van con una conversación y con la reflexión. ¿Okay?
como vamos a ver un poquito más adelante, tendremos que seguir la línea de nuestra vida hacia el pasado y buscar qué ocurrió que nos impide vivir el presente con calma y seguridad. En ocasiones buscaremos en nuestra propia niñez. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Yo me voy a pegar un trago. Entonces vamos a ir un momentito al cuerpo, vamos a volver al cuerpo. En ocasiones, como cuando tenemos una fractura abierta en un hueso, al cuerpo le cuesta mucho arreglar un desaguisado por sí mismo y va a necesitar de ayuda externa, es decir, necesitará de medicina, necesitará de médicos. En una fractura abierta, por mucha buena intención que tú tengas, vas a necesitar de ayuda externa para curar ese hueso. Lo que ocurre es que cuando tenemos un trauma con T mayúscula, como por ejemplo una agresión sexual, la muerte de un ser querido, la separación de nuestros padres o una separación de pareja, ¿okay? Un accidente, una catástrofe natural o una catástrofe provocada por el ser humano, ¿okay? Hay muchos distintos traumas con T mayúsculo. Lo cierto es que el cerebro normalmente este tipo de traumas le cuesta digerir, le cuesta curar de forma satisfactoria. Digamos que el sistema de procesamiento adaptativo de la información se va a quedar saturado, bloqueado. Fue demasiado. Es cierto que mucha gente no va a llegar a tener un estrés postraumático después de un trauma con T mayúscula, pero de alguna forma seguramente este hecho les va a marcar de forma negativa. Un reducido número de personas saldrá de forma natural más fuertes, habrán metabolizado el hecho de la forma más satisfactoria posible. Y se dice que este tipo de personas tienen una gran resiliencia, pero son los menos, lo cierto. A menudo, cuando sucede algo traumático, parece que queda atrapado en el sistema nervioso con imagen, con sonidos, con pensamientos, con sentimientos muy parecidos a los originales o con combinación de estos. Ya que la experiencia está encerrada allí de forma física, es decir, en redes de neuronas, redes neuronales, se continúa activando de forma frecuente cuando hay algo determinado en el presente que vamos a llamar detonador o disparador. Estas viejas experiencias además causan muchísimo malestar. A veces puede que nos sintamos indefensos porque somos incapaces de controlar lo que sucede en nuestra mente o en nuestro cuerpo cuando estas memorias se activan, se disparan en el presente. Esto ocurre porque estás experimentando sentimientos y sensaciones que se conectan con aquella experiencia. Una forma de decirlo es ese pasado, el pasado se está haciendo presente. Podemos entonces explicar de esta forma síntomas en el presente como ansiedad, tristeza, pánico, ira, el tener creencias negativas, el tener una baja autoestima, determinados síntomas físicos como detonación de una parte de un recuerdo traumático no procesado o procesado de forma parcial. Pero vamos a poner otra pregunta sobre la mesa y es ¿por qué se guardan así las experiencias negativas? Bueno, esto es así porque el cerebro tiene que aprender del entorno para que podamos sobrevivir. Es una estrategia evolutiva de supervivencia. Vamos a ver un ejemplo. Imagina hace miles de años un clan de Homo sapiens en el cual los hombres han salido a cazar. Bueno, ya sabemos cómo ha funcionado, ¿no?, el mundo. Las mujeres, mayores y niños se quedan en el asentamiento, ¿ok? O quizá algunas de las mujeres se quedan en el asentamiento y podemos imaginar a los niños jugando, a las mujeres preparando, quizá otros hombres también preparando alguna piel de animal para que sirva de abrigo. Ahora imaginemos que un tigre aparece en la escena y que esas personas nunca han visto un tigre, nunca han oído historias de tigres, no saben que los tigres son peligrosos, entonces seguramente se sorprenderán al ver al tigre. Es grande, se acerca, se lleva a uno de los niños más pequeños. El terror, el miedo, los gritos.
Hace miles de años era vital que el recuerdo estuviera vivo, aunque pasaran años. Este recuerdo, o más bien la forma en que esa experiencia se guardó en sus cerebros, era la base para mantener a la comunidad vigilante, para tener siempre a mano algo que lanzar, algo con lo que defenderse. El simple hecho de hablar de la vez que un tigre se llevó a un niño debería ser suficiente para que sus corazones se encogieran y latieran aterrorizados y se repitieran que nunca más los niños jugarían solos y desprotegidos. Esta forma de funcionar del cerebro era necesaria entonces y es necesaria también ahora, aunque a veces se vuelve en nuestra contra. El estilo de vida que llevamos en el mundo occidental dista mucho de esa lucha casi diaria por la supervivencia. El cerebro no tiene que estar ocupado o preocupado en buscar cobijo, alimento, abrigo. De tal forma que las situaciones por las que se detonan las experiencias del pasado no suelen ser situaciones reales de peligro. No suele haber tigres en la habitación. Podríamos estar de acuerdo en que las situaciones extremadamente traumáticas o traumas con T mayúscula tienen una razón de ser en nuestros síntomas. Pero, ¿qué ocurre si no hemos tenido ningún trauma con T mayúscula al cual podamos echar la culpa de lo que nos está sucediendo o gran parte de lo que nos está sucediendo? Veamos, lo cierto es que gran investigación que se ha hecho y los años de experiencia de miles de psicólogos y psiquiatras que utilizan EMDR alrededor del mundo sobre millones de pacientes llevan a la siguiente conclusión, y es que aparte de otros factores que son genéticos, medioambientales, de contexto, de alimentación, orgánicos, serían principalmente las experiencias de nuestra vida, las experiencias pasadas, la forma en que están guardadas en nuestro sistema nervioso, las responsables de los distintos trastornos emocionales que sufrimos, así como de las partes negativas o dolientes o defensivas de uno mismo. Y nos limitan en nuestro presente, limitan nuestra capacidad de poder sentir bienestar y de estar y de percibir la seguridad en el presente. Estas experiencias negativas pueden ser muy variadas. De la misma forma que no todos tenemos el sistema inmunitario igual de fuerte, la capacidad de digerir todo esto varía de persona a persona. Por un lado, la edad en la que sucedió el hecho traumático va a afectar. Por eso es tan importante que hablemos de tu infancia en terapia, de tu adolescencia. Y es cierto que cuanto más temprano haya sucedido un trauma o un evento, más impacto va a tener después, ya que la capacidad de integrar correctamente la experiencia depende del momento evolutivo del cerebro. Por otro lado, además de nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de las relaciones que nos rodean y nuestros cuidadores primarios. Luego, por otro lado, el tipo de apego, el vínculo que pudieron establecer contigo tus cuidadores primarios va a tener un papel principal. ¿Por qué tuvimos que guardar esta información de esta forma? ¿En qué vínculo no lo pude digerir? Ahora vamos a centrarnos un poquito en la terapia EMDR. ¿Qué es lo que podemos hacer para amortiguar estos síntomas? Quizá incluso eliminarlos. Con la terapia EMDR vamos a dar un empujón. Con esto lo que haríamos es desbloquear, desobstruir esa capacidad innata y natural del cerebro de procesar y metabolizar, digerir las experiencias, conectando estas redes de memoria con las partes adaptativas de tu cerebro. Nos vamos a quedar con lo útil y vamos a desechar el resto. En realidad lo que vamos a hacer es integrar esa experiencia, organizarla. Podríamos decir que esa experiencia está desorganizada. La estimulación bilateral que utilizamos en la terapia EMDR parece desobstruir el sistema nervioso y permite que el cerebro procese esta experiencia. Con la terapia EMDR entramos en estos recuerdos aislados de una forma ordenada, manteniendo activo el sistema de proceso de la información, de procesamiento de la información, y poco a poco estas informaciones aisladas empiezan a conectarse hasta que el hecho adquiere una dimensión nueva,
quiere coherencia y una organización. EMDR ofrecerá así la posibilidad de restaurar este sistema y sobre todo que nuestro sistema emocional se regule. Lo importante es recordar que es nuestro propio cerebro quien realiza esa curación con el acompañamiento sensible, seguro, de un profesional de la salud mental con formación y experiencia suficiente para acompañarnos. Muchas gracias por dedicar estos minutos a escucharme y seguimos avanzando.